Una forma de almacenarla es a través del glucógeno. Entonces, bien, tengo, tengo la siguiente reacción y vamos a requerir de la primera enzima de la glucólisis, que es la glucosinasa o la exocinasa 4, y nos va a generar el segundo metabolito, bueno, más bien el primer metabolito de la vía, que es glucosa 6-fosfato. Hasta ahí coincide este metabolito con la vía de las pentosas fosfato y coincide con la glucólisis. Ahora, a partir de aquí es donde hay un cambio. No sé si recuerdan que veíamos que hay otra forma de aprovechar diferentes fuentes de carbohidratos, ya sean monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Y en ese diagrama que veíamos en ese entonces nos mencionaba la glucosa 1-fosfato. ¿Por qué la mencionaba? Pues bien, porque el segundo intermediario de esta vía de la glucogenogénesis es el cambio de ese grupo fosfato del hidroxilo del carbono 6 a el hidroxilo del carbono 1, pasando a ser glucosa 1-fosfato. Esta enzima obviamente la hace una isomerasa, específicamente la fosfoglucomutasa. Una vez que está como glucosa 1-fosfato, ahora vamos a empezar a gastar energía. Y esa energía que vamos a gastar va a venir en forma de UDP, perdón, de UTP. Ese UTP, a través de la UDP glucosa pirofosforilasa, nos va a poner en este hidroxilo en este fosfato que está esterificado en el carbono 1, nos va a colocar un residuo de UDP, ¿sí? Aquí, y nos va a convertir esa estructura a uracil difosfato glucosa, ¿sí? Ahí lo va a colocar, va a cambiar, va a colocar ese UDP para formar un difosfato, un uracil difosfato. Entonces, una vez que esté esta estructura, lo que va a pasar es que se van a comenzar a hacer enlaces glicosídicos tomando como precursores esta estructura, el uracil difosfato glucosa. Entonces, una estructura que va a comenzar a aparecer es la glicogenina o la glucogenina, que ya son una cierta cantidad de residuos de glucosa unidos por enlaces glicosídicos. Después va a venir por la enzima glicogenosinasa, va a empezar nuevamente a ramificarse cada vez más, luego va a venir la enzima ramificante o ramificadora, de modo que estas reacciones ya no se mencionan ni se van a considerar, solo entender que nos quedamos hasta el punto de uracil difosfato glucosa y después van a comenzar los enlaces glicosídicos, se va a comenzar a ramificar hasta el punto que llegue a formar la glucosa, el glucógeno, perdón. ¿Hasta aquí alguna duda? Si bien no vamos a ver todas las vías metabólicas, no se alcanzan a ver por la complejidad de este polisacárido. Entonces, solamente quedarnos que partimos de la glucosa, esa glucosa se fosforila, como normalmente lo haría en la glucólisis, pero después sufre un cambio a través de una isomerasa donde ese grupo fosfato que está en el hidroxilo del carbono 1 va a transferirse perdón, del carbono 6 al carbono 1, ¿sí? Posteriormente, lo que va a pasar es que vamos a activar esa glucosa 1-fosfato a través de colocar un uracil difosfato. Y ya de ahí serían la serie de reacciones para formar esos enlaces glicosídicos y después para ramificar. Es decir, va a haber una enzima que se va a encargar de formar los enlaces glicosídicos alfa 1,4, ¿se acuerdan bien? Y la ramificante, la enzima ramificadora o ramificante, lo que va a hacer es formar enlaces alfa 1,6. Entonces, esta va a formar los enlaces alfa 1,6, mientras que glicogenosinasa va a formar enlaces alfa 1,4. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok. Entonces vamos a ver otra imagen y esta imagen es del proceso inverso. Ahora bien, ya mencionamos que estamos en condiciones de ayuno, como ahorita en este momento, y en esas condiciones de ayuno tenemos una baja cantidad de insulina o secreción de la hormona insulina,
y una baja cantidad de glucosa en sangre. Ok. Entonces, en estos procesos, ¿cómo estamos energéticamente? ¿Alta o baja la energía? ¿Cómo, cómo está? ¿Energía baja o alta? Baja. Baja. Muy bien, está baja. Entonces tenemos baja energía. Y una estrategia que hace el organismo en estos momentos de ayuno para mantenernos alertas es disponer del glucógeno que se encuentra en el hígado. ¿Se acuerdan bien del ciclo de Cori? Que lo alcanzamos a ver, ¿se acuerdan? ¿Recordamos ciclo de Cori? ¿No? Bueno, te lo vamos a mencionar. Entonces, el glucógeno que se encuentra almacenado en el hígado, lo vamos a disponer de él en condiciones de ayuno. Algunos estiman que dura entre 8 y 12 horas el glucógeno en el hígado y depende de nuestros hábitos alimenticios. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar con ese glucógeno? Pues bien, recordemos que el glucógeno es un polisacárido, es un homopolisacárido formado por glucosa unida por enlaces alfa 1,4 en las secciones lineales, como aquí vemos, y en las secciones ramificadas unida por alfa 1,6. Entonces, lo primero que va a pasar es que va a actuar la glucógeno fosforilasa. Y esta glucógeno fosforilasa está identificado por eso por colores. Entonces, esta glucógeno fosforilasa lo que va a hacer es que en los extremos donde se encuentra la glucosa, no en los enlaces alfa 1,4, en los extremos de esas ramificaciones, va a fosforilar, va a romper en esos enlaces glicosídicos y va a fosforilar la glucosa en el hidroxilo del carbono 1. Entonces, para esta reacción requerimos fosfatos inorgánicos, un fosfato inorgánico por cada glucosa, y vamos a producir ese número de glucosas fosforiladas, pero en el hidroxilo del carbono 1. Ahora bien, si ese hidroxilo del carbono 1 lo queremos llevar a la vía de la glucólisis, entonces tiene que actuar la fosfoglucosa mutasa y ahora transformar esa glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, 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 gracias. perfecto. Entonces, una vez que está así, nos quedamos con estos residuos que están un poco más en el centro. Digamos que el glucógeno fosforilasa actúa en las glucosas externas, en los enlaces glicosídicos que están más externos, no están en el centro del glucógeno. Entonces, la enzima ramificante ahora sí va a actuar. Y esta enzima primero va a actuar en alfa 1,4, en los enlaces, y lo que va a hacer es que va a transferir, esta enzima de ramificante va a transferir aquellos grupos que se encuentren en la cadena ramificada, pero unidos por enlaces alfa 1,4, los va a transferir a la sección lineal, ¿sí? Que también está unida por enlaces alfa 1,4. Ahora, una vez que ocurre esto, entonces va a actuar otra enzima de ramificante y esta enzima de ramificante va a actuar sobre enlaces alfa 1,4. Va a escindir este enlace y esa glucosa va a salir de este glucógeno, pero como glucosa, no como glucosa 1-fosfato. Entonces, esta glucosa a través de la glucosinasa o de la hexosinasa va a fosforilarse a glucosa 6-fosfato. Ahora bien, ya que tenemos esta, esta cadena lineal, ahora bien, esta cadena lineal se puede seguir escindiendo a través de aquella que sea capaz de romperla en glucosa 1,4, en los enlaces alfa 1,4, ¿ok? Entonces, hasta aquí, ese es el proceso de la glucogenólisis, ¿sí? Es como vamos a romper ese glucógeno. Y primero, en conclusión, para romperlo tenemos tres estrategias y tres tipos de enzimas distintas. Una de ellas
es con los segmentos lineales los más extremos, como fosforilando. Lo que va a hacer es romper los enlaces y fosforilarla a través de fosfato inorgánico, no de ATP, a glucosa 1-fosfato. Otra estrategia que tiene la célula es utilizar una enzima desramificante que va de alfa 1, que rompe los enlaces de alfa 1 4. Entonces, esta lo que hace es transferir estos grupos fosfatos de la cadena ramificada a la cadena lineal. Y la última enzima importante es la enzima desramificante. Y esta enzima desramificante va a romper el enlace alfa 1,4 y solo nos va a producir glucosas. ¿Hasta aquí alguna duda? No, gracias. Ok, entonces hay que distinguir entre las enzimas que tenemos del proceso de glucogenogénesis y glucogenólisis, ¿sí? Entonces vamos a hacer énfasis en ellas. La primera enzima es la glucosinasa o la hexosinasa. La segunda enzima es la fosfoglucomotasa. Si ven, hasta este punto no han coincidido las enzimas en los dos procesos. No es semejante a los procesos de la glucólisis y gluconeogénesis, ¿sí? Tenemos una glucosinasa, una fosfoglucomotasa y finalmente tenemos una UDP glucosa pirofosforilasa, una glucogenosintasa y una enzima ramificante de glucógeno. Entonces, hasta aquí no coinciden. Ahora, las enzimas importantes en la glucogenólisis son glucógeno fosforilasa, enzima desramificante, no ramificante, enzima desramificante, y otra alfa 1,4 y enzima desramificante alfa 1,6. No hay ninguna coincidencia en las enzimas, ¿sí? Lo que nos habla que estos procesos catalizados por estas enzimas son irreversibles, ¿sí? La única forma de volverlos reversibles, más bien de revertirlos, es utilizando otras enzimas. ¿Hasta aquí quedamos bien? ¿Todo bien con estos dos procesos? Sí, gracias. Ok. Bien, entonces, no sé si les comenté el ciclo de Cori o si no lo vimos, pero lo vamos a mencionar. El ciclo de Cori es un proceso por el cual obtenemos energía o almacenamos energía en función de la demanda energética. Entonces vamos a comenzar con la glucosa como punto central. Esta glucosa que está en sangre, cuando está en sangre pueden ocurrir varios eventos. Uno, vamos a pensar que estamos en condiciones de ejercicio extenuante. Entonces la glucosa en sangre va a transportarse hacia las células del músculo. Y aquí una vez puede tener varios caminos. Uno de ellos es la obtención de energía en condiciones anaerobias y esto se da porque es una forma rápida de conseguir energía y porque durante el ejercicio puede ser que no haya una muy buena oxigenación que nos dé estas condiciones. Entonces, sabemos que la glucólisis nos da 2 ATPs, pero si la acoplo al ciclo de Krebs, a la respiración celular y a la fosforilación oxidativa, me darían 38 ATPs. Sin embargo, si estoy en condiciones donde no tengo la suficiente cantidad de oxígeno, una forma de obtener la energía es acoplándola con la fermentación láctica. ¿Cómo ocurre esta fermentación láctica? Que para formar lactato, ¿qué sustrato necesito? ¿Qué sustrato necesito para la fermentación láctica? ¿Cuál es el sustrato? ¿Piruvato? Muy bien, lo vimos mucho el día de ayer. Es piruvato. Y del piruvato se forma el lactato. ¿Alguien tiene esta enzima dentro de la enzima que le toca exponer? ¿O alguien se acuerda cómo se llama la enzima? ¿Cómo se llama la enzima que transforma el piruvato a lactato?
De hecho, lleva el nombre, lactato que. Deshidrogenasa. Ajá, muy bien. Entonces, la siguiente enzima, esta enzima, perdón, se va a llamar lactato deshidrogenasa. Y entonces, para alimentar esta acción enzimática de la lactato deshidrogenasa, el día de ayer que vimos mucho el efecto Warburg, ¿qué necesitábamos de cofactor o de molécula adicional? ¿Qué necesitábamos? NAD oxidado o NAD reducido. No reducido. NAD reducido. Entonces necesitábamos la entrada de NAD reducido y con ello teníamos la salida de NAD oxidado. Ese NAD oxidado, ¿quién lo va a tomar? El NAD oxidado, ¿quién lo toma? ¿La glucólisis? Exacto. Específicamente, ¿qué enzima? Y lo va a transformar en NAD reducido. ¿Qué enzima? Que ayer vimos muy importante. Gliceraldehído 6-fosfato deshidrogenasa. 3-fosfato. Muy bien. El gliceraldehído 3-fosfato. Entonces pasa de gliceraldehído 3-fosfato por una reacción a 1,3 bifosfoglicerato. Y la enzima es gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, ¿no? Entonces, esto mismo va a ocurrir en el músculo. Voy a requerir de energía, entonces la glucosa en sangre se va a transportar al músculo. Tenemos este punto. Ahora bien, muchas células del músculo por la carga, por la demanda energética, va a tener pocas condiciones o más bien poca concentración de oxígeno. Entonces nos vamos a encontrar también en condiciones un poco anaerobias. En ese momento, para poder seguir teniendo energía a través del proceso de glucólisis, las células van a hacer fermentación láctica. En esta fermentación láctica van a producir lactato a través de piruvato. Falta uno, de piruvato. Entonces, a través de piruvato. Y con ello van a regenerar el NAD oxidado necesario para continuar la glucólisis. ¿Ok? Entonces va a pasar eso. ¿Qué consecuencias tiene la producción de lactato? Nos da energía, esa es una gran ventaja. Pero ¿qué desventajas tiene el lactato? Se puede No duelen los cristalizar y músculos. causar dolor, ¿no? Ujú, sí, causa dolor. Y también, ¿qué pasa con el pH? Se vuelve ácido, muy bien. Sí, sí, Disminuye el sí. pH y genera dolor. Entonces, el lactato no se puede quedar ahí estancado en los músculos, disminuyendo el pH y generando dolor. Entonces, la estrategia del organismo es que ese lactato que sale de las células se va a transportar a la sangre. Ahí es donde genera justamente también la disminución del pH. Como queremos, el organismo va a querer todavía disminuir ese efecto de lactato en la sangre, lo va a transportar al hígado. Una vez que está en el hígado tiene mecanismos para volverlo a convertir en glucosa. Entonces, habíamos dicho que una fuente de del piruvato para la gluconeogénesis es el lactato. Y es porque esta reacción es reversible. Entonces, este lactato, vamos al proceso inverso, este lactato que ahora se encuentra en el hígado se va a convertir en piruvato y va a requerir el NAD oxidado y lo va a convertir en NAD reducido. ¿Sí? Entonces, por el proceso de gluconeogénesis, vamos a tener por aquí el intermediario piruvato y ese piruvato va a convertirse, más bien esos dos piruvatos se van a convertir en glucosa. ¿Sí? Y esa es una forma de aprovechar ese lactato generado en la fermentación láctica
a través de la glucosa en el músculo, evitar el dolor, evitar la disminución del pH. Entonces, ya una vez que está en glucosa, ahí va a haber dos caminos y depende nuevamente completamente de la demanda energética. Si nosotros estamos en condiciones de ayuno, estamos en glucosa en hígado. Si estamos en condiciones de ayuno, esa glucosa, ¿qué le va a pasar en el hígado? En condiciones de ayuno, ¿va a salir al torrente sanguíneo o se va a convertir en glucógeno? Condiciones de ayuno, Va a salir. va a salir. Va a salir del hígado al torrente sanguíneo y va a alimentar el músculo o la célula que se necesita alimentar. Ahora bien, si acabo de ingerir bastantes carbohidratos, bastante alimento, entonces va a haber muchísima glucosa en sangre y esa glucosa la vamos a tener en forma, bueno, vamos a tener glucosa en el hígado. Ahora, ¿qué va a pasar? No requiere esa energía, entonces se va a almacenar en forma de glucógeno, ¿sí? En el proceso conocido como glucógeno, Génesis. génesis. Mujer. Bien, nuevamente, el músculo va a requerir energía, entonces ese glucógeno se va a convertir en glucosa en el proceso conocido como glucógeno. ¿Cómo se llama el Fenólico. proceso inverso? Fenólisis. No, glucógeno, Génesis. génesis, muy bien. Entonces este es el ciclo de Cori. En función del requerimiento energético, va el hígado a aportarnos esa glucosa a partir del glucógeno o bien va a convertir esa glucosa, a unir esas glucosas en glucógeno. También el músculo va a estar utilizando la fermentación láctica, entonces este lactato también lo va a aprovechar el hígado para formar glucosa y con ello formar glucógeno, ¿sí? Y todo depende de la demanda energética. Aquí un compañero que nos pueda, compañero o compañera que nos pueda ayudar a hacer un resumen o a parafrasear el ciclo de Cori. Vamos a ver. Alonso Ávila. Sí, bueno, empieza con la gluco, em, Si quieres, empezamos con el hígado. glucólisis. Empezamos con el glucógeno. Ok, bueno, en la gluconeogénesis, con el lactato que se produjo en el músculo, con los dos piruvatos se va a producir glucosa y, y esta va a pasar a la sangre y de ahí al músculo, ¿no? Ok, muy bien. Y y se repite el ciclo, ¿no? Con la fermentación láctica. Y bueno, se produce lactato y de ese lactato de nuevo es la gluconeogénesis en el hígado. Ok, ok. Si quieres, vamos a pasar a otra persona para que nos... A Diana Montiel, ¿nos puedes parafrasear qué entendiste del ciclo de Cori? Bueno, de la glucosa que está en la sangre va a pasar a las células del músculo, que Ujú. ahí la glucosa se va en función aerobia, va a pasar a glucógeno o anaerobia, va a causar la fermentación láctica a través de Ok, piruvato, que va a generar ADH. Y este lactato va a pasar a la sangre porque va a generar un pH bajo y va a generar dolor. Y de la sangre va a pasar al hígado. Ya cuando está en el hígado, el lactato va a hacer glucogenogénesis a través de de dos moléculas de piruvato y va a pasar a gluconeogénesis. glucosa, gluconogénesis. Va a Ajá, pasar a glucosa y ahí la glucosa va a tener dos caminos, que va a ser de nuevo el ciclo cuando estamos en ayunas, que va a pasar a glucosa, que va a salir,
a la sangre y de la sangre al músculo, o cuando ya consumimos alimentos y esta glucosa va a pasar a través de la glucogenogénesis a glucógeno. Ujú. Ok, Sí. muy bien. Aquí nada más hacer la aclaración. El proceso de metabolismo de carbohidratos, ¿observaron la presencia o la necesidad de alguna molécula de oxígeno? No. No. Entonces estos procesos son anaerobios y ocurren en el proceso de glucólisis y gluconeogénesis, son procesos que ocurren en el citosol, al igual que la vía de las pentosas fosfato. Entonces, estos procesos no nos requieren oxígeno. Procesos que requieren oxígeno normalmente ocurren en la mitocondria, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos son procesos anaerobios, no necesito de oxígeno, ¿sí? Vamos ahí la corrección, pero estaban muy bien los dos compañeros. ¿Les quedó alguna duda de los procesos metabólicos? ¿Alguna duda del metabolismo de carbohidratos? ¿No? Entonces, todo refiéralo en función del requerimiento energético, en qué condiciones tengo que estar para que se active y en qué condiciones tengo que estar para que otra vía se active y otra se inactive. Entonces, vamos a compartir más bien una pizarra y vamos a terminar de ver ahora este tema con la regulación. Y ya que terminamos de ver el tema de regulación, podemos resolver dudas para su exposición de la siguiente semana. Ok, entonces teníamos este diagrama, ya terminamos de ver los temas. Si ven, para este curso es mucho más importante ver todas las reacciones enzimáticas de la gluconeogénesis y de la glucólisis. Es lo que está más desarrollado. Entonces, tenemos estos 4 procesos. Ahora vamos a ver la regulación. Hemos visto una enzima, una hormona. La primera hormona y la única que hemos visto hasta el momento es la insulina. ¿Qué se acuerdan de la insulina? ¿Qué hemos visto de la insulina? Que es la responsable de internalizar la glucosa en las células. Ok, muy bien. Es la responsable de internalizar. Entonces, si es la responsable de internalizar, ¿en qué procesos, que tenemos aquí estos 4, en qué vías activa la insulina? En la gluconeogénesis. ¿La gluconeogénesis o la glucólisis? A ver, si quieren, vamos primero si activa o inactiva la glucólisis. ¿Qué creen ahí? Activa la glucólisis. Activa la glucólisis. Muy bien, entonces vamos a poner aquí de azul que activa y activa la glucólisis, porque permite que se internalice la glucosa, que se transporte al interior de la célula y en el interior de la célula se lleva a cabo la glucólisis. Muy bien. Ahora vamos a ver. Entonces, la gluconeogénesis, ¿la insulina la activará o la inactivará? Si la insulina activa la glucólisis, ¿qué pasará con la gluconeogénesis? La inactiva. La inactiva. Entonces, la insulina va a inactivarnos este proceso. Ahora vamos a ver qué pasa con los otros procesos. ¿Qué pasa con la glucogenólisis? La formación de glucógeno. ¿Qué creen que haga la insulina? ¿La activa o la inactiva? Sí, permite la entrada de glucosa que se pueda degradar hasta piruvato a través de la glucólisis. Entonces, ¿qué creen que pase con la glucogenólisis?
¿no? A ver, ¿qué creen que pasa entonces con la gluconeogénesis? La activan. La gluconeogénesis la activa, muy bien. Entonces se va a ver activada por insulina. Aquí hay que razonar un poquito, no es tan trivial, porque bueno, si permite que entre glucosa en la sangre, ¿ok? Entonces esa glucosa va a haber demasiada glucosa al interior de las células y de ese modo va a disminuir la glucosa en torrente sanguíneo. Entonces esa glucosa que está de excedente se tiene que almacenar en forma de en forma de glucógeno. Por eso activa la gluconeogénesis. ¿Sí? Por eso digo, no es tan trivial. Entonces, ¿qué pasará con el proceso inverso? ¿Qué le hará a la glucogenólisis? La inactiva. La inactiva. Muy bien. Entonces, hasta aquí llevamos una hormona y cómo se regula, ¿sí? Cómo regula la insulina a este metabolismo de carbohidratos. Ahora bien, ¿qué recuerdan de la insulina? ¿De qué naturaleza es? ¿Es carbohidrato, es proteína, es lípido, es monoamina? ¿Qué es? Es una hormona peptídica, ¿no? Exacto, es una hormona peptídica, ¿sí? Que está en la transición entre oligopéptido y proteína pequeña. Muy bien. ¿Y esta insulina dónde la producimos? En las células betas del páncreas. Muy bien. Es una hormona pancreática. Muy bien. Entonces vamos a ver otra. ¿Alguien ya había escuchado sobre glucagón? ¿No? Es- sí, la que es producida por las células alfa de páncreas. También en el páncreas y también es una hormona y naturaleza de qué es Peptídica igual. peptídica. Muy bien. Entonces vamos a ver glucagón qué hará. Bueno, glucagón, esta, les voy a dar una pista, ¿ok? Entonces ayuda a la glucemia, ¿ok? La vamos a tener como pista. El glucagón ayuda a tener, o ayuda a estimular la glucemia o la hiperglucemia. Entonces, vamos a partir, como en el caso de la insulina, que harán el proceso de la glucólisis. ¿La activará o la inactivará? La Si quieren uno inactiva. más, muy bien, la inactiva. Aquí se ve un poquito trivial, pero si queremos glucosa en sangre, queremos glucemia o hiperglucemia, ya en el nombre nos da la indicación, ¿no? Hiper, mucha, glu de glucosa y emia de sangre. Entonces, si queremos que la glucosa esté en sangre, no podemos internalizarla en las células. Ahí estarán de acuerdo, porque tiene que estar en la sangre. Entonces, el proceso de la glucólisis requiere que se internalice la glucosa y que se convierta. Entonces ya no va a haber glucosa porque se está degradando. ¿Ok? Entonces, glucagón en la glucólisis es un inactivador. Muy bien. Ahora, en el caso de la gluconeogénesis, ¿qué será? Gluconeogénesis, ¿qué será glucagón? ¿Activador o inactivador? Activa. Inactivador. Activador. Entonces, en este proceso va a funcionar como un activador. ¿Por qué? Porque lo que queremos es generar glucosa y que la glucosa esté en sangre. Entonces, glucagón la va a activar. Ahora bien, con los procesos de glucogenólisis, ¿cómo será? ¿Activador o inactivador? Glucagón será activador o inactivador de glucogenólisis. ¿También lo estimula la glucogenólisis? Muy bien, la estimula, porque la finalidad de esta vía es generar glucosa. Entonces, glucagón la activa. Y vamos a ver el último proceso. El último proceso de glucogenogénesis lo activará o lo inactivará el glucagón. ¿Activa o Inactiva.
inactiva. Muy bien, porque este proceso conllevaría que la glucosa se convirtiera y almacenada como glucógeno, y lo que yo quiero es glucosa. Entonces, vieron que funcionan completamente al revés las hormonas. Lo que activa insulina, glucagón, lo inactiva. ¿Ok? Entonces vamos a ver en qué procesos o en qué estadio o en qué estado vamos a producir cada uno de ellos. Dijimos que en condiciones de una previa ingesta de alimentos, insulina, ¿cómo se encuentra? Elevada. Elevada, muy bien. Entonces vamos a decir que, vamos a ver el proceso tras la ingesta. O sea, acaba de ocurrir una ingesta y en esa ingesta tenemos activa que la insulina está ahí y activa dos procesos metabólicos. Sería la glucogenogénesis y la glucólisis. Esto ocurre justo tras la ingesta, ¿ok? Y ahora bien, ¿qué ocurre en las condiciones de ayuno? ¿Quién está activa en condiciones de ayuno? ¿Quién creen que esté activa? Glucagón. Glucagón, muy bien. Entonces está activa glucagón. ¿Y qué vías va a activar? Gluconeogénesis Muy bien. y glucogenólisis. Ok, muy bien. Entonces, si observamos, sí, Tengo una adelante. duda. Sí, ¿Por qué, bueno, el glucagón activa esos dos procesos? O sea, ok, me revolví un poco. sí. Mira, recordamos que glucagón lo que genera es, eleva la glucemia, es decir, hiperglucemia, podemos decirlo, glucemia, ¿no? Activa o estimula que haya glucemia y eso significa que hay glucosa en sangre, ¿ok? Entonces, teniendo eso como dato, todos aquellos procesos que ayuden a generar glucosa o a tener glucosa, entonces van a estar activados por glucagón. ¿De acuerdo? Entonces, si se encuentra el organismo en condiciones de ayuno, como supongo estamos todos en este momento, lo que va a intentar el organismo para poder tener glucosa en sangre es disponer de dos vías metabólicas que lo generan. Una de ellas es la gluconeogénesis, es decir, generar la glucosa a través de otros precursores. O bien, disponer del glucógeno que se encuentra almacenado en el hígado y romper ese glucógeno por el proceso de glucogenólisis y generar glucosa. ¿Sí resolví tu pregunta? Y la insulina sería entonces, pues, el caso contrario, ¿no? Exacto, exacto, es el caso contrario. No estoy en condiciones de ayuno, de hecho hay mucha glucosa en sangre, entonces tengo que distribuirla en las células. ¿Cómo la distribuyo? Pues bueno, se une a sus receptores y entonces permite que los transportadores, específicamente GLUT4, que esté en una vesícula, pasa a la membrana plasmática, la superficie, y entonces permite la entrada de esa glucosa. Una vez que la glucosa entra, se puede degradar por la glucólisis y así obtener energía, o ya si es demasiada, se va a almacenar en forma de glucosa. ¿Sí? Entonces son procesos distintos que ocurren en eventos de energía distintos del organismo. Cuando tengo poca energía, dispongo de la hormona glucagón para poder obtenerla. Cuando tengo mucha energía, dispongo de la insulina para poder aprovecharla. Ok. ¿Sí van viendo los procesos energéticos que son distintos? Ujú. Ok, entonces lo que podemos quedarnos aquí es que son hormonas que tienen efectos metabólicos contrarios. En el metabolismo de carbohidratos tienen efectos contrarios, insulina y glucagón. Y ahora vamos a ver una última hormona. El día de ayer la mencionamos que existe, pero no vimos bien esta parte de la regulación. Entonces, bien,
¿Se acuerdan que veíamos la diferencia entre adrenalina y noradrenalina? No químicamente, sino en efectos. Adrenalina y noradrenalina. ¿Qué decíamos el día de ayer sobre ellas? Que una es hormona y la otra es neurotransmisor. Muy bien. ¿Cuál es la hormona? Adrenalina. Muy bien. La adrenalina, vamos a poner ahorita como A, es la hormona. Y químicamente solo difieren en un metilo. Una está metilada y la otra no está metilada. Fin. Entonces, la noradrenalina es el neurotransmisor y la adrenalina es la hormona. Si hablamos de que la noradrenalina es un neurotransmisor, ¿en dónde se produce? ¿En qué órgano? ¿No? Bueno, en el cerebro. Y si la adrenalina es una hormona que está en la periferia, ¿en dónde lo producimos? En la glándula suprarrenal. Suprarrenal. Muy bien. No sé si esto lo ya alcanzaron a ver en sus otras materias, pero la adrenalina, ¿a partir de qué metabolito se sintetiza? Porque esto vamos a intentar hacerlo muy integrativo para que entiendan por qué bioquímica sí debe estar en su plan curricular. ¿De dónde se sintetiza la adrenalina? ¿A partir de quién? De la fenilalanina, ¿no? De la fenilalanina. ¿Por qué dices que la fenilalanina? ¿En qué se parecen estructuralmente? Bueno, según yo había leído que la fenilalanina es predecesor de la adrenalina porque sigue conservando su cadena cíclica. Ok, ok. Am, pues en parte sí tienes la razón. Déjame aquí aclarar porque... Ay, déjame regresar un poquito. Voy a mover esto. Ahí está. Porque aquí lo podemos relacionar incluso con una patología. Más bien con una condición congénita. ¿Ok? Bien. ¿Se acuerdan de la fenilalanina? ¿Se acuerdan estructuralmente cómo es? ¿Cómo es la fenilalanina? Ya no nos acordamos de los aminoácidos. Entonces, la fenilalanina, recordemos que su R es un fenilo. ¿Sí? Aquí podemos tener el grupo amino. Lo marco con culebrita porque no voy a poner si es L o D, R o S. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que esa es la fenilalanina? ¿Sí? Bueno, la fenilalanina es un aminoácido esencial o no esencial. A ver, los que tuvieron fenilalanina en su oligopéptido, ¿esencial o no esencial? Esencial. Esencial, muy bien. Es un aminoácido esencial. Y aquí lo vamos a ver con una enfermedad. La fenilalanina se degrada. Tenemos nosotros la maquinaria enzimática para degradarla a tirosina. ¿Qué tiene la tirosina de diferente a la fenilalanina? Porque los dos son aminoácidos aromáticos. ¿Qué tienen de diferente? Eso lo tiene bueno, que tiene un radical más. Un hidroxilo, Una- ¿no? Tiene un OH más aquí. Así, tirosina. Entonces, nuestro organismo es capaz de convertir fenilalanina a tirosina. Por eso fenilalanina es esencial, pero tirosina no es esencial. ¿Sí? Entonces, a partir de tirosina, es cierto lo que dice su compañero, que a partir de fenilalanina podemos obtener adrenalina. Sin embargo, formalmente es a partir de la tirosina, porque sin fenilalanina podemos partir de tirosina para poder llevar a cabo esta síntesis. Entonces, de la tirosina nos vamos a ir a un precursor, ahorita le vamos a poner con violeta,
que es L-Dopa. L-Dopa, ¿dónde la utilizan? ¿Dónde han escuchado que sea de importancia L-Dopa? ¿No? Bueno, L-Dopa se utiliza como fármaco para la enfermedad de Parkinson, porque es precursor de ¿quién creen? De la dopamina. Muy bien, de la dopamina. Entonces, L-Dopa se sintetiza a partir de la tirosina. ¿Cuál sería la diferencia entre tirosina y L-Dopa? Pues prácticamente es la misma estructura, la mismita, pero en esta posición está hidroxilado. Voy a poner solo la sección en la que difieren, no voy a dibujar el resto de la estructura. Esta es la diferencia. Ahí está, con L-Dopa, solo está hidroxilado. Ahora, ¿qué pasa con dopamina? Dopamina es un catecol. Entonces, dopamina va a tener nuevamente esta estructura de estos dos hidroxilos. Sin embargo, no va a tener algo. ¿Qué le pasó a la dopamina? ¿Qué diferencia le ven a la dopamina con respecto a la tirosina? ¿Qué le ven? Se desmetiló. Perdón. Me acabo de equivocar, discúlpeme, no es esto. Ay, perdón. Ay, discúlpeme, no es así. Listo, perdón. ¿Qué le pasó? Dopamina a tirosina. ¿Qué tienen de diferente? Dopamina y tirosina. Se Eh, descarboxiló. Exacto, se descarboxiló. Entonces, está descarboxilada y además tiene un hidroxilo de más. Esa sería la dopamina. Entonces, ¿qué pasa en el Parkinson? En el Parkinson van muriendo neuronas, primero perdiendo su función neuronas dopaminérgicas, después muriendo. Entonces, ¿cómo creen que es la cantidad de dopamina bueno, en estas regiones de esa neurona? Precario, ¿no? Entonces, un tratamiento que le dan, que no es curativo, pero un tratamiento que le dan en Parkinson es el L-Dopa, porque el L-Dopa es el precursor de dopamina, y con eso aumentar la dopamina para que sigan dentro de lo que cabe algunos procesos neuronales, ¿sí? Entonces, después de dopamina, siguen con otros catecoles. ¿Esto no lo vieron en neuro? Ok, bueno. Entonces, el siguiente proceso es la noradrenalina, que ya estamos mencionando, que es un neurotransmisor. Entonces, esta noradrenalina, perdón mi dibujo feo, también va a ser un catecol y fíjense que va a tener solamente esto de diferente, un hidroxilo, sí, hiperhidroxilo, ¿no? Y el último, que es aquí el paso fundamental entre hormona y neurotransmisor, es la adrenalina, la vamos a poner A. Y la adrenalina, vean la estructura química, sigue siendo un catecol. Seguimos teniendo ese hidroxilo. Ahora en el grupo amino tenemos esto, ¿sí? Entonces, la diferencia entre que sea un neurotransmisor y que sea una hormona solo va en el grado de metilación. La adrenalina está más metilada y la noradrenalina no está metilada, ¿sí? Nos vamos a entrar en esta parte. Es la metilación, la única diferencia. Y la única diferencia es que en el cerebro no se tiene la enzima que está aquí. Esta enzima que es una transferasa, esa no se tiene. Entonces solamente se queda la síntesis o el aprovechamiento de la fenilalanina de la tirosina hasta noradrenalina y noradrenalina. ¿Hasta aquí alguna duda? Esto supongo que, bueno, a lo mejor luego lo van a ver en neuro, pero esto es de neuro.
Entonces, esa es la adrenalina a la que nos vamos a referir, es la adrenalina. Y la adrenalina que estábamos hablando se forma o se sintetiza en la glándula suprarrenal. Entonces, ahora vamos a ver cómo está involucrada esa hormona en el metabolismo de carbohidratos. ¿Ok? ¿Cuál creen que sea la función? ¿Parecida a la insulina o parecida al glucagón? ¿A quién creen que se parezca la acción? Glucagón. Muy bien. ¿Por qué dices que se va a parecer a la acción de glucagón? Porque, bueno, da respuestas, simpáticas. Bueno, si hay algún peligro o así, se libera y necesitas más energía. ¿Ok? Sí, muy bien, porque evolutivamente la adrenalina se produce para ayudarnos a huir o a confrontarnos, ¿no? Por eso es tan peligro y eso es semejante a la noradrenalina. Por eso es tan importante pues gestionar la ansiedad, porque en un proceso ansioso nosotros necesitamos, hay de dos, o sea, nativamente, primitivamente, en un proceso de estrés, necesitamos huir o enfrentarnos. Y para eso está hecho nuestro organismo, huir o enfrentarnos. ¿Qué pasa en nuestra sociedad actual, donde tenemos un factor estresor? Por ejemplo, el día martes o miércoles que vamos a empezar las exposiciones, y ustedes sienten que esa es una situación de peligro, ¿no? Su organismo está preparado para huir o confrontación física, pero en este caso va a producir eso mismo. Y esa noradrenalina les va a generar un cuadro de ansiedad. Por ejemplo, sudoración, aumento del latido cardíaco, está generado, está diseñado para esas situaciones. Entonces, es tan importante entender estos procesos y saber cómo gestionarlos. O incluso cuando se ven superados, poder tomar algún medicamento que disminuya la producción. ¿De acuerdo? Entonces, como bien dice su compañera, es un efecto parecido a glucagón, justo porque está hecho para este proceso. Entonces, vamos a anotar aquí que se va a activar, por ende, el proceso de glucogenólisis. Glucogenólisis por adrenalina. Se va a inactivar el proceso de glucogenogénesis, igual por adrenalina. Ahora aquí, perdón, de glucólisis. De gluconeogénesis también lo vamos a activar, lo vamos a inactivar y finalmente se va a activar la gluconeogénesis con adrenalina. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo estas tres hormonas regulan el metabolismo de carbohidratos? No. ¿Alguna duda de cómo se sintetiza la adrenalina y la noradrenalina? ¿Ninguna duda tampoco de ese tema? No. No, ok. Entonces, ¿sí les quedó claro la diferencia química entre el neurotransmisor y la hormona? Noradrenalina y adrenalina, ¿les quedó clara la diferencia química? Ok, muy bien. Entonces, me gustaría saber y escucharlo si tienen alguna duda respecto a esta unidad de carbohidratos y si ya se sienten listos para el examen de las 8. Ujú. ¿Sí? ¿Todo bien? Ok. Entonces, bueno, si tienen todo claro de esta unidad, entonces me gustaría escuchar si tienen dudas para de una vez esclarecerlas antes de su exposición. ¿Alguna duda sobre su enzima, sobre su diagrama de energía, cómo determinar si es endergónico, exergónico, cómo saber si el proceso es espontáneo o no espontáneo, si tiene el orden o el desorden, alguna duda particular o general de la exposición, incluso de sus cálculos de la inhibición enzimática de H, ¿nada?
¿podría regresarle tantito al diagrama de la noradrenalina y adrenalina, por favor? Ah, sí, sí, sí. A ver, lo voy a hacer un poquito más chico para que se alcance a ver. Sí, ¿tienes alguna duda al respecto? Mm, no, es que, bueno, quería nada más ver una cosa, pero ya entendí. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Nadie más tiene alguna duda? ¿Dudas de la exposición? Por favor, para la insulina esta insulina aprovecha la glucosa y el glucagón lo reserva. No entendí esa parte. Ah, ok, 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 ok. Bien. La finalidad del glucagón es tener, así vanlo, es tener la glucosa en la sangre. Esa es la finalidad de la hormona, tener glucemia. La finalidad es la glucemia, ¿sí? La insulina, la finalidad es otra, es disminuir la glucosa en la sangre, ¿sí? Entonces, ahí son contrarios en el efecto. Glucagón lo que va a hacer es producirnos, más bien, hacer que la glucosa esté en torrente sanguíneo. E insulina, que la glucosa disminuya del torrente sanguíneo. Entonces, aquellos procesos que disminuyan la glucosa en sangre están mediados por la insulina. Y esos procesos son como, por ejemplo, la gluconeogénesis. Perdón, la glucogenogénesis Pólisis. y la glucólisis, porque son procesos donde ya sea que la glucosa se almacena como glucógeno o que se degrade a piruvato. Entonces son procesos que la insulina va a mediar y los va a promover, además, no solo mediarlos, sino promoverlos. Y aquellos procesos contrarios son los que se van a ver inactivados por la insulina, ¿sí? Todo aquello que promueva que haya glucosa en sangre va a estar desfavorecido en presencia de la insulina Ujú. y favorecido La, por glucosa. perdón. La glucogenogénesis degrada la glucosa ¿a qué, perdón? En la gluconeogénesis. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis, acuérdate que es glucosa nueva, neo, generada. Ajá, O sea, generación de nueva glucosa. ok. Entonces, esta glucosa la vamos a generar a partir de un camino, puede ser piruvato. Voy a hacer un poquito más grande el diagrama y lo voy a marcar con otro color para que lo distingamos. Yo creo que morado. Mira, vamos a formar nueva glucosa en el proceso de gluconeogénesis. Y esa glucosa puede ser a partir de piruvato. Ese piruvato, recordemos que puede provenir de aminoácidos, de la degradación de aminoácidos. Esos aminoácidos, evidentemente, provenían del músculo, es decir, de proteína, y Sí. también puede venir del lactato, que ya vimos como en el ciclo de Cori. Entonces, puede venir de ahí, del lactato de aminoácidos. Ahora bien, hay otra forma en la que se puede obtener glucosa, y esa habíamos visto que no era partiendo de piruvato, sino a partir de gliceraldehído 3-fosfato y utilizando como precursor al glicerol que proviene de la degradación de los triglicéridos. ¿De acuerdo? Entonces, esta vía se puede generar a partir de esos precursores, aminoácidos, lactato y glicerol, y con ello poder formar glucosa. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? La glucogenogénesis, Ajá. que es la que promueve la presencia de insulina para disminuir la glucosa en sangre. A ver. Este, Ajá. Sí, sí, dime. ¿cómo? Lo Em, correcto, aquí lo correcto en decirlo es que recuerden que en función de los niveles de glucosa en sangre es la liberación de insulina. Entonces, si yo tengo mucha glucosa en sangre, voy a tener esa liberación de la hormona insulina. Y eso me va a favorecer el proceso de glucogenogénesis, es decir, almacenar esa glucosa en forma de glucógeno.
¿Ahí sí quedó resuelta tu duda o era otra? También del glucagón, que, bueno, el proceso de glucagón, no, perdón, el glucagón es la otra hormona, ¿no? ¿Cuál es el otro proceso que promueve ¿Insulina? el glucagón? No, el Ah, glucagón. glucagón. Glucagón promueve gluconeogénesis y promueve la glucogenolisis. Si quieren lo voy a separar con algún color de marcador para que no esté tan perdido ahí. Entonces, este es un proceso y ahí vemos quiénes activan o desactivan. Este de aquí es el otro proceso. Ahora, este es el otro proceso. Y vamos a ponerlo gris. Y este es el último proceso. Entonces, entre esos conjuntos, vemos los procesos que ocurren y si lo activa o lo inactiva glucagón e insulina. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda? Bueno, yo tenía una duda pero de la exposición. Ok. Sí. Bueno, es que no entiendo muy bien el punto que dice eh, que tenemos que calcular el delta G del sustrato Ujú. y del inhibidor. O sea, literal Ok. solo, bueno, es que, es que mi duda es que teníamos que seleccionar un inhibidor, pero Ujú. también lo tenemos que, bueno, calcular como el delta G de otro inhibidor que compita con el sitio activo de la enzima para como ver cuál tiene más afinidad. Ah, ok, ok, entendí tu duda. Mira, la finalidad una es que ustedes puedan contrastar en función del delta G quién es más afín, el sustrato o el inhibidor por la enzima. Entonces, se les pide que obtengan de Brennan-Stein el Km o bien el Ki, porque estos dos parámetros nos hablan sobre afinidad, ¿no? Es una medida de la afinidad. Entonces, les pide que primero de Brennan-Stein busquen el sustrato. Yo les recomendaría que el sustrato y el producto. Busquen el Km del sustrato o del producto y busquen el Ki. Con eso lo van a transformar a valores de delta G. Si se acuerdan de la ecuación, van a utilizar delta G más RT, logaritmo natural de la concentración molar, no micro, no nano, no mili, ya sea de algo, o bien en este caso, de la concentración de Ki o Km. Acuérdense, molar. Esto tiene que ser molar. No micro, no nano, no mili. Entonces, a partir de aquí, tienen ya una medida de delta G. Si ustedes ven que es más positivo o más negativo, pueden decir si es más o menos afín con una medida de delta G. ¿Por qué también les recomiendo que calculen el delta G que les piden ese punto? Porque también hay un punto que les pide el diagrama de energía. Y el diagrama de energía hay unos que tienen la gran ventaja de que el delta G de la reacción viene declarado en los libros, viene explícitamente en los libros, por ejemplo, de la glucólisis y del ciclo de Krebs, viene explícitamente el delta G de la reacción. Entonces, con ese delta G de la reacción, ustedes van a saber si es un proceso de este modo o es un proceso así. O sea, si es exergónico o si es endergónico. Pero ¿qué pasa para aquellos donde su reacción no viene explícito en el Leninger ni ningún otro libro, el delta G de la reacción? Entonces ahí se van a topar un poquito con pared porque aquí tenemos sustrato y aquí tenemos producto. Entonces yo por eso les recomiendo que aprovechen este punto de la búsqueda de Km y de Ki en Brendan-Stein para poder sacar el Km del sustrato y el Km del producto. Cuando lo transformen en delta G, entonces van a poder esbozar el diagrama de energía y saber si su proceso es endergónico o exergónico.
No sé la compañera que habló, la duda particular, ¿cuál es? Me dijiste que no entiendes el punto, pero ¿cuál es la duda particular? Ajá, o sea, prácticamente, pues sí era eso. O sea, es que yo pensé que teníamos, que se refería a que teníamos que calcular el delta G de dos, o sea, de dos inhibidores, pero no, ya creo que ya lo leí bien, más bien. Ajá, no es de dos inhibidores, es contrastar la Ajá, afinidad del inhibidor y del sustrato. o sea, solo de un inhibidor y de un sustrato. Sí, Ok, sí, sí, gracias. sí, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Alguien más tiene una duda? ¿Sí saben cómo? Porque también hay un punto que les pide lo siguiente. Les pide el delta S, delta H y no delta T, delta G, perdón, de su reacción. ¿Sí recuerdan ese punto? Que les habla que evalúen esos parámetros termodinámicos. Mm. ¿Ninguno tiene duda de cómo determinar esto? Entonces aquí Solo todos lo es, determinaron. Sí, perdón. perdón, solo es indicar si es exotérmico o antientrópico y eso, ¿verdad? Sí, solamente, no es con valores, no tienen que calcularlo matemática o algebraicamente, perdón. Solamente es más, menos, endergónico, exergónico, exotérmico, endotérmico, entrópico o antientrópico. Solamente. Ok, gracias. Bueno, no tienen la duda, pero a lo mejor la tendrán. Y es cómo saber si es entrópico o antientrópico su reacción. Aquí, ¿cómo lo determinaron? ¿Entrópico o antientrópico? ¿Cómo lo determinaron en sus enzimas, en las reacciones enzimáticas? ¿Cómo lo determinan? Viendo la estructura química de la enzima. Exacto. Viendo la estructura química del producto y del sustrato. Y de ahí en qué te fijas. De si pasa de algo ordenado a algo desordenado o viceversa. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces vamos a tocando el tema de los carbohidratos. De la glucosa, vamos a decir que a alguien le tocó glucosa, la vía que va de la glucosa al glucógeno, ¿no? De la glucógenogénesis. Entonces, le tocó alguna enzima de esta vía. Vamos a pensar. Entonces, si le tocó alguna vía de esta enzima, si va de glucosa a glucógeno en esta vía, ¿va de ordenado a desordenado o de desordenado a ordenado? ¿Cómo va? De glucosa. ¿Glucosa es más ordenada que el glucógeno o el glucógeno es más ordenado? Glucosa es más ordenada. A ver, glucosa, lo que va a pasar es que son pequeñas unidades. Y aquí son unidades que están unidas y tienen determinado orden. ¿Cuál sería el ordenado? Glucógeno. Glucógeno. Entonces, este es el de mayor orden y este es el de menor orden. Entonces, si vamos en un proceso de menor orden a mayor orden, ¿es entrópico o antientrópico? Antientrópico. Muy bien, porque la entropía tiende al desorden. Entonces, este proceso de glucogenogénesis es antientrópico. Ahora, si vamos del proceso contrario. En el proceso contrario es entrópico o antientrópico. Vamos de orden a desorden. De glucógeno a Entrópico, ¿no? glucosa es entrópico. Entonces, este proceso de la glucogenólisis es entrópico. Entonces, ahora en signos. Antientrópico
va a ser signo positivo, delta S positivo o delta S negativo. Positivo o negativo. Negativo, muy bien. Entrópico, positivo. Y así es como se van a guiar para resolver esa ecuación en función de su enzima. Tienen que ver si está involucrada. Ahora bien, involucrada en un proceso de orden a desorden o desorden a orden. Pero aquí les pido que tomen en cuenta que hay reacciones reversibles, es decir, que ocurren en los dos sentidos. Por ejemplo, enzimas involucradas, no sé, alguna enzima reversible de la glucólisis, que también quiere decir que ocurre en la gluconeogénesis. Entonces, los dos procesos son contrarios entrópicamente. Y aquí lo que les pido es que ustedes tomen una dirección para analizar. Pueden tomar la dirección de la glucólisis y decirnos, en el sentido de la glucólisis, ¿es un proceso entrópico o antientrópico? Si son reversibles, ustedes nos indican en qué sentido lo analizaron. ¿De acuerdo? Ok. Ujú. ¿Ninguna otra duda de exposición? Maestra, yo tengo una duda. Ay, perdón, sí. Eh, ¿Cómo checabas el KM y el KI en Brenda? Ok. En Brendenstein tienen, ay, tienen del lado derecho, no, del lado izquierdo, perdón. Tienen del lado izquierdo aquí una serie de menú cuando ustedes buscan la enzima, pero antes en el buscador pueden colocar el número S de su enzima o el nombre de su enzima en inglés. Cualquiera de las dos funciona. Entonces, ya que buscan, se van a ir a la enzima y a veces les va a decir una lista. Entonces se van a la enzima que corresponda a ese número S o la más parecida. Y ya que tienen abierta esa plataforma de la enzima, del lado izquierdo les va a venir un menú de color azul con varios cuadritos. Entonces ahí tienen que ir señalando los cuadritos y van a ver cómo en esos cuadritos les va a comenzar a aumentar aquí la información. De modo que hay uno que en este momento no recuerdo el nombre, no sé si dice parámetros. En ese les va a empezar a aumentar los parámetros cinéticos, o sea, KM, KI, K catalítica. Entonces, lo que tienen que hacer es primero irse a Brandenside, buscar con el nombre de la enzima en inglés o el código S, seleccionar la enzima adecuada y posteriormente del lado izquierdo comenzar a señalar o a palomear aquellas funciones que ustedes necesiten. Incluso pueden señalar absolutamente todo y luego ver que de ahí les sirve, está bien, de modo que encuentren KM y KI y les va a venir en tablas. No sé si con eso resolví tu duda o déjame ver si aquí en Zoom nos permite abrir Google. A ver si ese sí nos permite. Ok, ahora vamos a ver si les voy a dejar de compartir la pizarra. Y les voy a compartir pantalla. Entonces, bueno, este es Brandon Sal. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede decir el nombre de su enzima? O escojo una que se me ocurra. A ver. Vamos a una específica, glucosinasa. Ok, me dice que hay
8 sinónimos, que hay 8 enzimas parecidas. Entonces vamos a escoger. Aquí está, glucosinasa 2.7.1.2. Entonces la selecciono y aquí me desglosa eso. Primero me va a decir todo el significado de esos números. Me va a decir que es el más importante puede ser que es el primer número, que es una transferasa. Y los demás, específicamente qué tipo de transferasa es, de modo que la última clasificación sea la específica para esta glucosinasa. Entonces, aquí así les va a aparecer la información, les va a aparecer un mapa con palabras clave, disculpen, y les va a aparecer la reacción general. Cuáles son los sustratos y cuáles son los productos en esa dirección. Nuevamente entradas de eso, pero si observan realmente no hay mucho y aquí pareciera que no van a encontrar nada. Entonces nos vamos a dirigir a este menú de color azul. Si no mal recuerdo es esta de función, parámetros funcionales, y ahí vienen señalados todos los parámetros dentro de los que están, es el Km y el Ki, que son los que necesitamos. Incluso la concentración inhibitoria 50 también, si ustedes la quieren considerar, también es importante ese valor. Ahora bien, tenemos Km de sustrato. ¿Cuál es el sustrato de la glucosinasa? Sustrato de la glucosinasa. Primera reacción de la glucosa. Entonces me voy a centrar aquí, donde estoy señalando, me voy a centrar aquí y ya tengo un valor. Ya sé que la Km puede estar desde puntos 0.28 a 19. ¿Qué valor toman? Yo les recomiendo que sean como más homogéneos. Si vienen dos valores, tomen, por ejemplo, el más chico o el más grande. Pero si van a tomar el Ki, igual. Si toman el más grande, voy a tomar el más grande del Ki. Entonces aquí se los dejo a su criterio, el más chico o el más grande. O igual pueden ver en más, darle en el signo, e irse específicamente al organismo Homo sapiens. Y si no vienen Homo sapiens, pues tomen algún otro organismo y nos especifican ese día de la clase. No venía reportado para humano, entonces yo tomé, por ejemplo, tomé E. coli o Saccharomyces cerevisiae. Tomé y tomé ese valor de Km. Porque si ven aquí, yo no veo Homo sapiens. Entonces, eso pueden hacer. Y ahora sí se van acá y buscan un inhibidor. Pueden tomar el inhibidor que ustedes quieran. Más si se parece estructuralmente al sustrato. Y más si encuentran que pertenece a humano. Pues pueden tomar el inhibidor que ustedes quieran y tomar su valor de Ki. Y aquí están reportados y transformarlo a delta G. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No, gracias. Ok, ¿sí quedó resuelta la duda? Sí, es que no había entendido. Bueno, no lo había podido sacar. Ok, entonces, si ven lo importante, no en todas, ya nos ocurrió que parece que no está en organismo humano, está encima o encuentren la enzima que más se parezca, pero siempre traten de buscarla en inglés o con el número ese, siempre, 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 porque esta plataforma se encuentra así, este servidor es así. Y del lado izquierdo, pueden ahí señalar los parámetros funcionales y con eso les va a desglosar todos los valores que necesitan. ¿Sí? No hay problema que no hayan humano y no tienen que buscar artículos científicos. Con que escojan un organismo y nos digan es lo más parecido que encontré un humano, es lo más parecido que encontré una célula eucariota o es lo que había. No hay problema, simplemente es para que ustedes analicen esos valores y los contrasten. No es necesario que se martiricen buscando en Homo sapiens. ¿De acuerdo? Ok. ¿Hasta aquí alguna otra duda? Ay, sí, yo tengo otra duda, maestra. Sí. Eh, por ejemplo, a mí que me tocó exocinasa, tengo que hacer los cálculos separados de exocinasa y glucosinasa. Sí, aunque te hayan dado exocinasa, por ejemplo, a secas, el doctor en exposiciones pasadas tiene la costumbre de preguntarles las dos enzimas. Entonces, para que no te agarren en curva, yo creo que lo mejor sería que sí, en efecto, busques las dos.
busques las dos. Gracias. Sí, sí, ni nada. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Yo tengo una duda respecto a lo de, bueno, ¿a qué se refiere con orden y desorden? O sea, ¿es a la estructura a la estructura o no sé si sea una reacción catabólica o anabólica? Sí, también tiene que ver mucho con eso. Por ejemplo, em, pusimos el ejemplo hace rato, ¿no? De la glucosa, que nos lleva a una reacción en donde forman enlaces glicosílicos y forma el glucógeno. Y habíamos dicho que el glucógeno es más ordenado y la glucosa es más desordenada. ¿En qué sentido? De que son más unidades, ¿no? Que la conforman y esta es una sola unidad que tiene determinado arreglo espacial, ¿no? Entonces, eh, también lo podemos relacionar con el anabolismo y el catabolismo. El proceso de glucosa a glucógeno es catabolismo o anabolismo. ¿Anabolismo qué es? Anabolismo. A partir de moléculas más sencillas, crear un producto más complejo. Exacto, de moléculas pequeñas a un complejo, vamos a decir. Complejo a una molécula más grande. Y catabolismo es el proceso inverso. El catabolismo es de moléculas más grandes a moléculas pequeñas, ¿no? Entonces, dentro de eso, podemos decir que este proceso de glucosa a glucógeno es anabolismo o catabolismo. Anabolismo, ¿no? En el sentido de la glucosa al glucógeno es anabólico. Ahora, en términos de delta S, pasamos de menos orden a más orden, entonces es un delta S negativo o positivo. Negativo. Negativo, porque va al orden. Entonces es antientrópico. Entonces podemos decir que los procesos anabólicos son antientrópicos, ¿de acuerdo? Y que los procesos catabólicos son entrópicos. ¿Hasta aquí se resolvió tu duda? Sí, gracias. Sí, de hecho sí, no lo había relacionado, iba a mencionar anabolismo y catabolismo hasta la siguiente unidad con ciclo de Krebs, pero sí, es cierto que estamos hablando en función de si es anabólico o catabólico. ¿Alguna otra duda? Yo, maestra, por favor, Sí, por ejemplo, la enzima que me correspondió fue la triosa isomerasa. la triosofosfato Este, isomerasa. triosa fosfato isomerasa. Entonces ahí lo que hace es esa isomerización, ¿no? Del gliceraldehído, bueno, de la dihidroxiacetona al Ujú, gliceraldehído, que es el que se utiliza después. sí, Entonces, como no se construye una nueva molécula más grande o así, en un proceso anabólico o el otro, podría ver la delta S con base a la libertad de giros de enlace. sí, también tiene que ver con eso. Sí, porque acuérdense que entropía no solamente es orden y desorden. También hablamos de los microestados y eso nos habla de la movilidad, ¿no? Y los enlaces sp3, más bien, los carbonos, por ejemplo, las estructuras de átomos que tengan hibridación sp3 tienen movilidad. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, vamos a decir este enlace no es un doble, es un enlace sencillo, es un sp3. Entonces, estos enlaces de aquí tienen libertad para rotar en el sentido que ellos quieran. Y esa libertad para rotar nos da como resultado un mayor número de microestados. Y esos microestados resultan en un mayor delta S. A mayor número de microestados, mayor es el delta S y mayor es la rotación.
o la movilidad que tiene esa molécula. También se podría analizar desde ese punto. Ahora, ¿qué pasa si yo en vez de tener esos carbonos con hibridación sp3, tengo con hibridación sp2? Pues bien, este doble enlace ya no me permite que roten. Y al estar impedida, o sea, esta rotación está impedida, porque es rígida, entonces disminuye el número de microestados y por ende mi delta S es menor. Aquí podemos hablar mayor, por ejemplo, más positiva, y aquí podemos hablar más negativa. Sí, también lo pueden analizar en función de si aparece un doble enlace, si más bien se hidrata ese doble enlace y ahora tengo hibridación sp3, también lo pueden analizar así, ya sea por anabolismo, catabolismo o bien por el número, por la movilidad que tiene esa molécula. Como gusten analizarlo, como se les haga más sencillo. Muy bien, gracias. ¿Sí, de nada? ¿Alguna otra duda? Disculpen, por ahora todo bien, pero si llegara a haber alguna duda y así le podríamos mandar correo en este parcial. Sí, por supuesto, sí. Ok. Nada de esto que me confirmen. ¿El examen sí va a ser el lunes o va a ser el martes? Ya no nos mencionaron porque a otros grupos les comentaron que iba a ser el martes, pero a nosotros ya no nos mencionaron nada. Sí, Ajá, ya sí, no sé. justo, hoy voy a hablar con el doctor, ya no se conectó, pero hoy hablo con el doctor y creo que ayer mencionó que a lo mejor el examen iba a cambiar para el martes, entonces dejen confirmarles si va a ser el martes o el lunes. Entonces, denme el día de hoy para hacer la confirmación. Y sí, en efecto, en caso de que haya dudas el fin de semana y todavía haya dudas, por ejemplo, el día lunes, podemos tomar todavía la clase para resolverlas antes de comenzar con el parcial. Y pues en general eso será todo. Y si tienen dudas el fin de semana o el transcurso de la semana previo a su exposición, con todo gusto se resuelve la duda. Es más fácil si nos ayudan preguntando cosas particulares. ¿A qué voy con esto? A veces sus dudas son, en el punto 4, no entiendo el punto 4 de la exposición. Entonces, para empezar, yo no me sé de memoria los puntos, entonces tengo que consultar el punto 4 y eso me lleva más tiempo para poder resolverles. Y luego no entiendo cuál es la duda. Yo veo el punto 4, pero el punto 4, por ejemplo, hay muchas cosas que hacer, pero particularmente no entiendo que no entiende del punto 4. Entonces, me ayudaría mucho que me dijeran en el punto 4 que dice tal cosa, yo no entiendo cómo hacer esto o esto, aquello, o yo no entiendo a qué se refiere con esto. Entonces, eso me ayudaría mucho para poder resolverles sus dudas más rápido. Si son un poquito más específicos, para que no les ande preguntando, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es tu pregunta específica? Entonces, mejor mándenme la pregunta lo más específica que puedan para podérselas resolver. Está bien, profesora. Muchas gracias. Yo Si tengo no una tienen duda. ningún... Sí, adelante. Es que no recuerdo cómo aplicar la fórmula para obtener delta G. ¿Cuál de todas las fórmulas? Porque tenemos dos. Tenemos esta, a ver, déjate, las pongo. Esta, perdón. Tenemos esta y tenemos esta, más menos RT, logaritmo natural de una constante de equilibrio. ¿Cuál de las dos? La segunda. Ok, esta. Sí. Ok, ¿cuál es tu duda? Es que, por ejemplo, nos pide que obtengamos el valor de... a ver, permíteme. Bueno, es que es para obtener lo de la afinidad, ¿no? De quién tiene más afinidad, si el sustrato o algo así. Ajá, el sustrato, el producto o el inhibidor. Sí. Ajá. ¿Cómo aplicar la fórmula? Ajá. Ok, recordemos que el signo nos dice si vamos a calcular constantes de afinidad, perdón, constantes de asociación o constantes de disociación. Cuando utilizamos con el signo más, estamos hablando de constantes de disociación. Y dentro de las constantes de disociación que vimos en este parcial son Km y Ki.
¿sí? Entonces, para empezar, vamos a calcular estas cosas. Vamos a calcular a partir de esas dos constantes de disociación. Entonces, va a ser el signo positivo, primero. Después de eso, hay que tener en cuenta que RT es una constante. Yo la puedo, en internet R le sale en de cualquier valor, de cualquier, ¿cómo decirlo? De cualquier variable, o sea, se le pueden salir en litros, atmósfera y lo que ustedes necesiten, pero la necesitamos en kilocalorías, la que venga en kilocalorías sobre mol, seguramente, Kelvin, si no mal recuerdo, o que venga en calorías, no recuerdo si es mol Kelvin, según yo sí es mol Kelvin, o bien kilojoules, lo mismo, mol Kelvin, o joules. Cualquiera que venga de estas, ya sea kilocalorías, calorías, kilojoules o joules, es la que van a necesitar. Ahora bien, la temperatura. La temperatura, ustedes tienen siempre que determinarla en Kelvin. Siempre, siempre tiene que estar en Kelvin. Entonces, ¿aquí qué temperatura pueden utilizar? Hay algunos que nos han dicho, como yo encontré de humano, pues utilicé 37 o 37.5 grados centígrados y lo convertí a Kelvin. Otros nos dicen, es que la enzima que yo estoy trabajando es de bacteria o es levadura, entonces yo utilicé 27, 28 grados centígrados, ¿no? Está bien siempre y cuando que nos justifiquen por qué utilizaron, que es lo más convencional porque estamos tratando de enseñar bioquímica médica de humanos, entonces sería 37, 37.5 y convertir este valor a Kelvin. Entonces ya que tengan estos dos, ahora sí, van a transformar ese valor de KM y KI que viene en Brenda. Ahí tengan mucho cuidado, Brenda a veces les pone en valores de milimolar, y si es mili, recordar que mili significa por 10 a la menos 3 molar, y así el valor que les venga de este lado ya lo pueden colocar aquí. No lo vayan a colocar tal cual viene en Brenda, porque trae unidades de mili o micro o nano. Entonces les van a salir valores raros, les van a salir, o sea, se los adelanto, les van a salir valores endergónicos, valores positivos de delta G. Y ustedes van a decir, ay, es que entonces es menos afín. Y ese proceso no ocurre porque es endergónico y no. Entonces revisen bien las unidades que sean molar, ¿va? Y ahí ya la utilizan y eso sería realmente toda la ecuación. No sé si quedó esclarecida tu duda. Sí, gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra duda? Ah, también habían compañeros que no pasaron a hacer la actividad de la papa caliente. Aquellos que no hayan pasado o ya no nos vimos, el día, si no hay examen el día lunes, podemos aprovechar el día lunes para que esos compañeros, ya se está conectando al doctor Trujillo, para que esos compañeros den la glucólisis, sea una o dos personas, hagan la misma actividad, pero les van a tocar mencionar más enzimas. ¿De acuerdo? Entonces ya está conectado el doctor. Vamos a esperar a que se comunique con nosotros. Hola, doctor, buenos días. Seguimos todavía aquí en la clase. Y yo estaba en los últimos puntos. ¿Cómo van? ¿Quién ha participado? Ah, pues han participado varios, doctor. Ahorita estábamos justo preguntando sobre si el examen va a ser el día lunes o Bien. el día martes. No, va a ser el martes, chiquita, Va a ser el martes. porque Ok, no hay doctor. sistema de cómputo el lunes, va a ser el martes, sí. Ok, ok, doctor. Sí, y estábamos ahorita en ¿Qué fue lo resolución último que de vieron? dudas. Estábamos resolviendo dudas de cómo utilizar la ecuación de delta G, calcularla a partir de las constantes de disociación. Y también estábamos viendo cómo distinguir entre un proceso entrópico y antientrópico de cada reacción particular que les tocó. De la KM y la KI, ¿no?
Sí, desde el delta G a partir de la KM y de la KI, doctor, como constantes de disociación. Doctor, ¿sí nos escucha? Se desconectó el doctor, ¿verdad? Creo que sí. Parece como que se le estaba trabando. Sí, yo creo que no hay señal en la escuela. Entonces, bueno, pues ya nos quedan 10 minutos. No sé si el doctor se puede volver a conectar, pero al menos ya escucharon ustedes que el examen va a ser el día martes. Entonces, Bendita, ya está el doctor otra vez. Doctor, ya lo escuchamos. ¿Sí nos escucha, doctor? ¿Doctor nos escucha? a ver si me escuchas, Bendita. Sí, ya lo escuchamos, doctor. Fíjate que al final del camino, cuando ellos concluyen y también para el examen, que a partir, como bien dices, del equilibrio que es la KI y la KM, calculen el delta G y concluyan a quién tiene más afinidad la enzima, si para el inhibidor o para el sustrato natural. Sí, doctor, sí, es lo que estábamos comentando también ahorita al final de la clase, que el delta G les va a ayudar a contrastar las afinidades del sustrato y del inhibidor que escogieron. ¿Sí nos escucha, doctor? Y del fármaco, si es farmacología, y del inhibidor, si es Sí, bioquímica. Sí, te escuché. sí, Aunque se cortó, pero sí, como tengo la idea, efectivamente el delta G les da la idea de cuántas veces es más afín, ya sea por el sustrato o por el fármaco. sí, es correcto. Ahora la pregunta para ellos es si todos le entienden a eso. Chicos, ¿les queda claro lo que acaba de comentar el doctor sobre cómo contrastar las afinidades a partir del delta G entre el sustrato y el inhibidor? Sí. Sí, doctor. Porque ya no nos vamos a ver hasta después del examen. Bueno, el día del examen nos saludaremos realmente. Si saben dónde va a ser, no vayan a perder su password para que entren directamente a resolver el examen, por favor. ¿Va a ser en el mismo lugar que la primera unidad, doctor? Sí, en ¿El el primer mismo parcial? lugar que la primera unidad. Ok. Y ya todos cuentan con su contraseña, ya la tienen ahí en correo. Todos la tienen, exactamente. Ok, perfecto. Entonces, el lunes, doctor, va a haber clase porque faltan unos chicos de hacer la actividad de la papa caliente y se la van a aventar casi solos. ¿Cuántos son? Pues hasta el momento, una alumna, doctor. Sí, la vi, pero fíjate, si es una, en todo caso, es que el mismo miércoles para evaluar, porque eso va a tener evaluación, y estuvo Sí, enferma y sí me habló y te sí, habló. sí, Dile doctor, es que le vamos correcto. a preguntar de la glicólisis dos enzimas que sean consecutivas para que el producto de una sea el reactivo de la que sigue y que nos diga todo lo que hemos preguntado de la papa caliente, Ok, que doctor, es durante su exposición. sustrato, producto, enzima, si es reversible, si es irreversible, si es endergónica, si es exergónica. O sea, todo lo que preguntamos para los demás, porque es una nada más, sí me acuerdo de ella.
Sí, sí, doctor. Entonces, el día lunes, doctor, ¿son dudas o los vemos hasta el miércoles en la exposición? El miércoles ya en la exposición, diles, porque Ok, ya el martes es el examen. ok, ok, perfecto. Entonces, Porque ya no como nos yo sé, quieren ver, seguro, ¿eh? O sí nos quieren ver. ok, Pues siento que estaría bien para pues dudas, o sea, los que tengan dudas, pues que asistan, vayan y pues, bueno, esa es mi opinión. ok, como clase de ¿Cómo ves, dudas. Brendita? Pues yo estoy de acuerdo, doctor, no tengo problema Sería bueno, con sería ello. presencial, ¿verdad? Sí, 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 doctor. Bueno, si es eso, está bien, entonces, que sean solo dudas. Sí, y yo creo que para no agobiar tanto, que sean dudas en 1 hora y media máximo. Entonces serían de 7 Y a muy 8:30. puntuales, que vengan con una duda un poquito de contexto ellos, que no sea es una pregunta así concreta y seca, que pongan la duda en contexto, ¿por qué dudan? Por Ok, ejemplo, si tienen un delta G de -7 y un delta G de -8, ahí ya saben por quién tiene más habilidad. Si el delta G es para la KM de -7 y de -8 para el KI, ya saben para quién tiene más afinidad y la pregunta puede ser, ¿y cuántas veces es más afín de uno que para el otro? ok, de acuerdo. Entonces, chicos, conclusión, el día de hoy a las 8, Eso ya es más difícil porque vamos a... sí, doctor, lo dejamos de escuchar. Ok, chicos, entonces, Sí, pues se sí, cortó, sí Brendita. se cortó, sí, sí se cortó, pero ya lo escuchamos, doctor. Pues ya nos veremos el lunes a las Sí, 7. sí, exacto, el lunes a las 7 para dudas, de 7 a 8:30, el martes es su examen en el mismo lugar donde fue en parcial pasado, y el día de hoy a las 8, de 8 a 8:40 máximo, les voy a abrir el examen de esta unidad y les voy a pasar los datos en Classroom. Entonces, a partir de ahí pueden acceder. Se cortó, entonces voy Necesitan, a ordenar ya. Sí, me despido, Brendita, porque se está sí, sí, cortando doctor. mucho. Sí, no se preocupen, nos vemos ahorita en un rato. Ya, si tú puedes. A lo mejor contigo es más amigable la red. Entonces, chicos, nos vemos. Bueno, les mando la liga y se conectan a las 8. Por favor, traten de ser puntuales porque solamente lo voy a abrir máximo 40 minutos. Entonces, no se les vaya a cortar y no vayan a no mandar su cuestionario. ¿De acuerdo? Entonces, a las 8 en punto, tengan ahí posibilidad de abrir su correo de Gmail porque les va a pedir cuenta. Entonces, tienen que tener acceso a su cuenta de Gmail para poder acceder. Entonces, el lunes nos vemos para dudas y eso sería todo. El martes su examen y miércoles a las 7 comenzamos con exposiciones. Miércoles no es 15, ¿verdad? Ese es el jueves. Ah, sí, ¿o no? ¿El martes es el examen y sería miércoles o jueves? Martes La- es el examen, miércoles comenzamos con exposición, jueves es 15, seguramente van a dar el día. Ah, Entonces vamos a avanzar con exposiciones el 16 y si no acabamos el 18. sí, sí, gracias, gracias. ¿Sí? Entonces, bueno, eso sería todo. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos el lunes. Ok, muchas gracias, Miss. Hasta luego, Nos gracias. vemos. Hasta Gracias. luego. Gracias.